Buenos días a todas y todos. Primero que todo, agradecer a la CIP por la invitación y al Ministerio de Economía y Finanzas por esta brillante organización de este seminario. Nos pidieron hablar de el balance estructural, una innovación, como señalaba Guillermo, que realizamos en Chile hace ya 20 años. Y aquí les quiero contar algunas cosas. Se ven hartas, me voy a ajustar al tiempo para que no se enfríe el café, pero quería contarle un poco cuál ha sido la motivación, qué nos llevó a implementar esta innovación, cómo es la metodología que hoy día aplicamos y un poco los resultados y qué lecciones podemos aprender de ella. A ver, primero, como todos ustedes saben, las reglas de balance, las reglas de responsabilidad fiscal de mediano y largo plazo nos permiten disminuir la discrecionalidad de las autoridades, ¿no? Imponiéndonos un régimen de gasto. La aplicamos en Chile desde el año 2001 y nos ha permitido una planificación acíclica de nuestros presupuestos y en la práctica una ejecución contracíclica, ¿no? Gastar más en periodos de recesión y ahorrar en periodos de bonanza. Los primeros años efectivamente tuvimos años de bonanza y pudimos ahorrar y después nos permitió enfrentar en buena posición la crisis subprime, el terremoto de Chile el año 2010 y bueno, la última crisis del COVID-19. Y tras 20 años de implementación, tenemos algunas conclusiones que les quiero mostrar, algunos desafíos pendientes y algunas mejoras que nos podrían ayudar a los países de la región a implementar para nuestros presupuestos. Muy rápido, todos, bueno, los que aquí conocen de reglas de balance, nos permite una coordinación con la política monetaria porque es un estabilizador automático para atenuar los ciclos, como decíamos, ahorrar en tiempos de bonanza y poder enfrentar las crisis en periodos de recesión. Entrega disciplina fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite o le entrega a la autoridad un argumento para ahorrar las holguras transitorias en los periodos de bonanza y nos dice cuánto debemos ahorrar, ¿no? Nos permite y facilita que la autoridad pueda definir ahorros. Y efectivamente fue una innovación a principios de los 2000 que nos puso en la frontera del diseño de política macro. A principios de los 2000 cerca de 10 economías emergentes tenían algún tipo de regla y yo creo que hoy podemos decir que casi todas las economías emergentes y de bajos ingresos tienen algún tipo de regla fiscal. Muy rápido, contarles que bueno, la regla se enuncia a principios de los 2000, se legaliza unos años después, en 2006, y hemos tenido algunas innovaciones. Se crea en 2013 un Consejo Fiscal Autónomo Asesor, que nos vigila el cumplimiento de la regla, bueno, y se formaliza como autónomo el 2019, y hoy día estamos implementando algunos cambios que les quiero contar después, una regla dual. A ver, detalles de la metodología de lo que hoy día nosotros llamamos balance cíclicamente ajustado, más preciso que balance estructural. ¿Por qué? Porque es una estimación del balance, es decir, ingresos menos gasto, pero si la economía se hubiese ubicado en su nivel de tendencia, es decir, aislada del ciclo económico, ¿no? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo hacemos ese ejercicio de aislarla del ciclo. Es estimada por la Dirección de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda en Chile, pero basada en los datos de dos comités consultivos de expertos independientes. Uno del PIB no minero tendencial y otro del precio de referencia del cobre. Se publica en nuestra página web a través de los informes de finanzas públicas de forma trimestral y es el reporte del tercer trimestre, el que se entrega en septiembre, el que le da la instrucción al presupuesto, se presenta junto al presupuesto y eso es lo que nos da el marco presupuestario. En sencillo, vamos a tratar de explicar un poco esto rápido, pero el balance estructural
sería el balance efectivo, es decir, los ingresos efectivos que tenemos menos los gastos efectivos, o lo podemos hacer cuando lo hacemos para proyectar el presupuesto, los ingresos que esperamos tener el año siguiente, menos los gastos permanentes, y les restamos un ajuste cíclico, es decir, tratamos de aislar de los fenómenos cíclicos que afectan a la economía, para tener cuánto sería el ingreso si es que tuviéramos en nuestra tendencia o en nuestro, qué sé yo, producto estructural, pero más bien de tendencia. Y para eso en Chile aplicamos 3 ajustes. El primero de ellos es más bien que podría aplicar a cualquier economía, un ajuste por el ciclo de la actividad económica. Ajustamos los ingresos tributarios no mineros. En la siguiente diapositiva voy a precisar un poquito el detalle de eso. Y bueno, también las cotizaciones previsionales de salud. Pero lo central es que ajustamos por cómo serían los ingresos tributarios aislados del ciclo. Y agregamos en Chile 2 ajustes muy propios, idiosincráticos, especiales para Chile. Uno, respecto del cobre, de cómo serían los ingresos fiscales de la producción pública de cobre. Codelco es nuestra empresa estatal. Entonces, tratamos de calcular cómo serían los ingresos de la empresa estatal cuando el precio del cobre se mantenga en tendencia. Y esto es muy importante, dado, bueno, Chile, como probablemente ustedes saben, es un país de producción minera, cerca del 10-15% de nuestro producto depende del cobre. Y también hacemos un ajuste, calculamos nuestros ingresos, cómo sería con este precio del cobre para la gran minería privada. Lo calculamos para las 10 grandes mineras. Y ahí hacemos ajustes a 3 cuestiones importantes que quisiera mencionar. El royalty minero, cómo nos pagarían las empresas un royalty minero que acaba de aprobar el Congreso este año. Entonces estamos recién implementando esa metodología. Y bueno, cómo serían el impuesto a la renta y el impuesto adicional que pagarían esas empresas si es que el precio del cobre se estuviera en el precio de tendencia. Y adicionalmente también estamos agregando un ajuste este año por las rentas de la propiedad del litio. Esto es también muy nuevo, porque hace 5 años el litio no era tan relevante, o hace 10. Hoy día, dado la demanda por litio para la producción de baterías, autos eléctricos, etcétera, es muy relevante. La Constitución chilena señala que el litio es de propiedad del Estado y lo podemos licitar, y lo tenemos licitado a empresas. Y efectivamente, ellos nos pagan regalías, y entonces también tenemos que estimar cómo serían esas regalías si estuviera en el precio de equilibrio o en el precio de tendencia. Y así, cuando el precio del litio, que ha sido en los últimos años muy variable, no sé, un paseo aleatorio, podemos ahorrar cuando el precio está alto o seguir gastando cuando el precio está bajo. Veamos cada uno de ellos en detalle. Esto también se encuentra publicado en la página web de la Dirección de Presupuesto, una metodología detallada, pero quería mostrarles 2 o 3 detalles. Lo que aquí hacemos es calcular cada tipo de impuesto, cada tipo de impuesto y le aislamos o le restamos qué pasa cuando el producto o el PIB se desvía de su trayectoria de tendencia. Y eso, ¿cómo lo estimamos? Bueno, hay una metodología, un filtro multivariado semiestructural que calcula el Ministerio de Hacienda, pero con la información que le provee un comité consultivo independiente que nos indica, son expertos que son convocados, es un concurso público y se les convoca, se eligen y nos dicen cuánto sería el PIB de tendencia. Entonces decimos, bueno, cuánto lejos estamos del PIB de tendencia, qué efecto tiene eso sobre los impuestos no mineros, y calculamos qué efecto tiene sobre nuestro ingreso esa desviación. En caso que estemos sobre el PIB de tendencia, lo que vamos a decir es restárselo a los ingresos para no gastarnos esos ingresos extraordinarios, o al revés, si estamos bajos
el PIB de tendencia, lo que hacemos es sumárselos a la estimación de ingresos para seguir gastando más o menos parejo y que el ciclo no nos afecte nuestros presupuestos. Lo mismo hacemos con el cobre, pero acá lo que hacemos es preguntarle a un grupo de expertos también a cuánto sería el precio del cobre de tendencia, no sujeto a variaciones específicas de una sobredemanda o sobre, qué sé yo, cuánto sería el precio de tendencia. Y acá la fórmula es más sencilla porque vemos la producción de la empresa estatal, le aplicamos ese precio y decimos, bueno, eso van a ser nuestros ingresos de tendencia. No nos importa cuánto es el precio de verdad, sino cuánto es el precio de tendencia o de largo plazo del cobre. Y eso lo imputamos a nuestros ingresos y es lo que deberíamos gastar. Y en el caso del litio, esto es una innovación. Acá, como el litio, no sabemos los determinantes del precio. No tenemos un consejo, no tenemos expertos, sino más bien les decimos, calculemos un umbral, promedio de 5 años. Si estamos sobre el promedio de 5 años, ahorremos esa plata. Si estamos bajo el promedio de los últimos 5 años, sigamos gastando igual para mantener nuestro gasto permanente. Entonces, ¿cómo es el proceso? Muy sencillo. El Ministerio de Hacienda calcula los ingresos efectivos, nos dice cuántos van a ser los ingresos del próximo año, según el escenario macroeconómico, y después le preguntamos a estos dos consejos, ¿no? Cuánto sería el PIB el PIB no minero de tendencia, y el precio del cobre y los ingresos del litio. Entonces, con eso tenemos los ingresos estructurales. ¿Cuántos serían los ingresos aislados del ciclo? Y con eso se fija una meta de balance. Y acá viene la discrecionalidad de la autoridad. La autoridad define, vamos a ahorrar un 1% de esos ingresos o vamos a desahorrar un 0,5%. Y eso nos da un límite de gasto. Es decir, si nuestros ingresos de tendencia son 100, la autoridad dice vamos a ahorrar un 1%, bueno, podemos gastar 99. Y ese es el proyecto de presupuesto que le llevamos al Congreso. Y acá no tenemos, como en Brasil, ciertas como márgenes para el Congreso, sino el Congreso tiene que aceptar esos 99 de gasto y lo único que puede hacer es reducir el gasto, no aumentarlo. Bueno, y ahí se distribuye según las prioridades políticas. Antes de entrar a cómo ha sido esto en los últimos 3 minutos, contarles que el año, como les decía, el año 2016, después lo perfeccionamos el año 2019, tenemos un Consejo Fiscal Autónomo, que es un consejo de 5 miembros designados por el presidente, pero en acuerdo con el Congreso, que evalúan los cálculos que hacemos en la Dirección de Presupuesto, pero se los presentamos a ellos. Ellos nos dicen están bien o están mal. Además, les presentamos la metodología. Por ejemplo, la metodología para el litio, que es nueva, se las presentamos a ellos, la co-creamos con ellos, ¿no? Entonces, este es el control público, ciudadano y también político, porque como son aprobados por el Congreso de la Nación, de la aplicación de la regla. ¿Cómo ha sido el cumplimiento de la regla? Bueno, como les decía, los primeros años, al principio de los 2000, efectivamente tuvimos un balance positivo, más ingresos que gastos, pero después, crisis subprime y otros efectos, terremoto, bueno, y acá se puede ver la crisis del COVID-19, donde tuvimos muchos más gastos que ingresos. Pero eso, aquí, dos análisis que contar. Porque esto es lo que ha sucedido. Más ingresos que gastos, más gastos que ingresos. Pero ¿cómo se relaciona esto con la meta? Bueno, en 14 años hemos cumplido la meta. ¿Por qué? Porque al principio de los 2000 dijimos, bueno, ahorremos un 1%. Y efectivamente, en la mayoría de los casos, gastamos ahorrando un 1% de nuestros ingresos estructurales. Pero después del terremoto, y acá es lo que les decía, la discrecionalidad de la autoridad, empezamos a fijarnos metas de desahorro. Dijimos, bueno, si nuestros ingresos estructurales son 100, podemos gastar 101. Y efectivamente cumplimos esas metas. En 14 años de 21 se cumplió. Pero otra discrecionalidad que tiene la autoridad. La autoridad, en teoría, fija sus metas de balance, es decir, vamos a ahorrar un 1, desahorrar un 1, bueno, cualquier cifra entre medio,
al principio de gobierno para sus 4 años de gobierno. Pero la puede cambiar durante el periodo de gobierno. Entonces, efectivamente en 14 años se cumplió, pero porque la fuimos cambiando. Si comparamos cuánto se cumplió la meta que se fijaron los gobiernos a principio de cada gobierno, de los 21 años analizados, solo se cumplió en 9. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los gobiernos? Y en la siguiente diapositiva se ve un poco chico, pero los gobiernos fueron cambiando la meta. Y acá, por ejemplo, el año 2021, al principio de año, antes de conocer la pandemia, el gobierno propuso desahorrar un 1.2, o sea, de 100, le decía al Congreso, gastar 101,2. Pero hacia el final, post pandemia, dijeron no, tengamos un déficit de 4,7. Entonces, es fácil cumplir la regla si es que la puedo ir cambiando, ¿no? Y bueno, acá les queríamos, ¿cómo ha impactado esto en la deuda? Efectivamente, a principios de los 2000, como les decía, nos permitió, como íbamos ahorrando, nos permitió reducir la deuda, pero en la medida que nos fuimos gastando los ahorros que ya teníamos y teníamos una meta de déficit, nuestra deuda se ha ido aumentando. Hoy día tenemos una deuda cerca del 40%. Antes de las conclusiones, les cuento cuál es el desafío que se ha puesto la actual administración. La actual administración ingresó al gobierno en marzo de 2022, llevamos ya un poco más de un año. Nosotros, cuando ingresamos a la administración, dijimos vamos a cumplir la regla y nos pusimos un desafío muy exigente. Dijimos un déficit de 1,9% del PIB, o sea, si nuestro ingreso estructural es 100, gastemos 102 el primer año, que sobrecumplimos y avancemos hacia estabilizar, hacia consolidar los presupuestos y en 2026 nuestra propuesta es llegar a un déficit de 0,5 estructural, ¿eh? O sea, para avanzar hacia al menos equilibrar nuestras finanzas y gastar lo mismo que ingresa aislado del ciclo. Pero además nos pusimos otro desafío. Y de nuevo, esto es una propuesta del gobierno que se hace al inicio de cada gobierno. Dijimos, agreguemos otra regla, no solo la regla de déficit o superávit estructural, sino establezcamos un nivel de deuda al que queremos llegar. Y propusimos que nuestros gastos, nuestro equilibrio fiscal no exceda un 45% de deuda que consideramos que es prudente y genera obligaciones financieras pagables. Sobre eso creemos que la deuda puede ser explosiva. Lecciones y desafíos. Acá un poco la conclusión es que en ausencia de mecanismos que permitan una salida, los gobiernos se ven presionados a modificar esta regla o las metas. Entonces, si bien en principio la idea de tener una meta que guíe la acción del gobierno para los próximos 4 años y que estabilice las finanzas públicas es interesante, el problema es que como la podemos ir cambiando, al final no nos disciplina tanto, ¿ya? Entonces, la lección sería, bueno, que sea más estricta, pero si es más estricta, tenemos que tener mecanismos de estabilización automática o cláusulas de escape, ¿no? Es decir, si es que hay una pandemia, bueno, puede escaparse usted de la regla, ¿no? O si es que hay un terremoto o algunas como cláusulas de escape preestablecidas. Y bueno, efectivamente el deterioro de las metas fiscales ha sido resultado de los escenarios macroeconómicos graves que hemos enfrentado, pero efectivamente, como lo que hemos conversado estos días, dado el cambio climático que llegó para quedarse o otra serie de escenarios, vamos a seguir enfrentando estos escenarios críticos de vez en cuando. Entonces tenemos que tener finanzas públicas preparadas y resilientes para enfrentar shocks que impliquen aumentar nuestros gastos por sobre nuestras proyecciones fiscales.
Contarles en los últimos segundos que para eso esta administración nuevamente ha presentado un proyecto de ley de responsabilidad fiscal que consolida estas propuestas. Propone una regla dual, deuda y déficit, y le propone al Congreso que esta sea obligatoria, esta regla, pero le propone una serie de cláusulas de escape. Y en particular, además, crea un fondo para desastres naturales que nos permita que nuestras finanzas públicas sean resilientes al cambio climático. Muchas gracias.